Oye, qué bonito este lugar, no lo conocía. Cuéntame más. Diversa es un laboratorio de arte LGBT+ y de reunión para las disidencias sexogenéricas y de diversas prácticas artísticas como el performance, del que te quiero contar algunas cosas. ¿Performance? Sí he escuchado, pero nunca termino de entender qué es y con qué se come. El performance es una práctica artística que fue configurándose a lo largo del siglo XX. No existe un acuerdo de su origen, pues mientras para algunas personas inicia desde las artes visuales, para otras es una influencia de las prácticas escénicas, pero en lo que sí coinciden es en la centralidad del uso del cuerpo de las artistas como soporte de la obra. Fíjate que últimamente, aunque el performance me gusta mucho, me he dado cuenta que una buena parte de los performances que me gustan o he realizado suelen implicar prácticas que lastiman el cuerpo de quien los realiza o quienes participan en él, por la característica de la centralidad del mismo cuerpo. Pero, ¿cómo lo lastiman y cómo pueden evitar hacerlo? ¿Qué te parece si escuchamos algunos ejemplos de la voz directa de artistas que realizan performance en Aguascalientes para comprenderlo mejor? Sí, evidentemente sí hay como prácticas de violencia y de crueldad. Creo que no únicamente en el performance, pero en el performance quizás sea más evidente, ¿no? Justamente porque al implicar el cuerpo, tanto el propio como el de otras personas o seres vivos, ¿no? Porque no es solamente seres humanos quienes participan en estas acciones, pues luego podemos ver como piezas en donde esa crueldad, primeramente como física, el hacer uso como de ciertas herramientas o visibilizar como ciertos procesos que en sí mismos ya son como una agresión al cuerpo, creo que es muy interesante reflexionar al respecto, porque si bien en un momento dado, pensando como qué preguntas podría lanzar algunas piezas que son como visualmente muy potentes, incluso pueden resultar agresivas para quien las ve, podrían estar justificadas, y lo pongo entre comillas porque luego es difícil saber cuando es como un interés genuino por hacer una pregunta o cuando ya es más bien como una explotación de estos recursos que llaman la atención, incluso ya de manera como morbosa. A veces cuando queremos, dentro de nuestras prácticas performativas o artísticas, queremos que otras personas puedan tomar, no sé si conciencia es la palabra, ¿no? Pero tal vez puedan cuestionarse cosas, implica que atravesemos esos ejercicios que implican violentarnos nuevamente, ¿no? O sea, ya sea nosotros o a otras personas. ¿Hasta dónde tenemos que llevar el cuerpo, pues, ¿no? O la acción para sentir que estamos dando o comunicando lo que necesitamos. Me acuerdo que compré leche y compré una pistolita de estas de agua y metí la leche a la pistolita y le iba disparando hacia mis compañeros, pues la leche. Pero antes de eso me inyecté agua en los brazos. Bueno, esta agua que se puede inyectar, ¿no? En los brazos. ¿Por qué? No sé. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo casi de nada de ese performance. Fue en la nave de teatro de la Universidad de las Artes, cuando antes no había casi nada, pero pues fue ahí. Y me acuerdo que sentí mucho dolor, o sea, y como que en mi cerebro estaba bien probar esos límites de mi cuerpo. Vuelvo, ¿por qué? No tengo ni la menor idea, pero estaba bien como que ese transgredir no solo tu cuerpo, sino al otro que te está observando, era muy atractivo, ¿no? Y era lo que yo había aprendido. No propiamente porque los profesores me dijeran eso está bien, eso es valioso, sino porque simplemente, pues si estaba dentro de la historia del arte y si era reproducido después de tantos años, pues había algún valor ahí, ¿no? Yo supongo que por eso iba como entendiendo esas cosas. Porque alguna ocasión les decía, si vamos a hablar, por ejemplo, o queremos hacer una crítica a la explotación del medio ambiente y para hacerlo voy a cortar un árbol, o sea, ¿qué congruencia hay en mi discurso, ¿no? Y así como esto, o sea, estoy hablando de un árbol que es un ser vivo, ¿no? Pero lo mismo si voy a utilizar como un animal, en cuántas prácticas performáticas no se han utilizado animales y se les expone como a violencia, a crueldad y a seres humanos, ¿no? También, entonces...
qué tanto eso que estamos planteando es congruente con las herramientas que utilizamos, y también incluso si lo consideramos congruente y aún así utilizamos esas estrategias que pueden resultar crueles, pues también hay que asumir la responsabilidad de lo que se hace. ¿No? Digo, a mí me cuesta mucho creer. Entonces cuando creo no es, o cuando pienso las acciones, es un proceso que puede tardarse 6 meses, 1 año, porque estoy pensando justamente en buscar formas que sean, que sí quieran, que sean muy explícitas con lo que quiero decir, que otras personas puedan entenderlo, pero pensando mucho en cómo cuido a quienes están ahí. No sé en qué momento de la historia del arte creímos que podíamos hacer lo que quisiéramos con el cuerpo de los otros y con nuestros cuerpos. Yo sé y entiendo que para muchas personas eso sigue siendo súper valioso y válido y necesario, pero como que cada vez que yo veía ese tipo de acciones, mi cuerpo las entendía menos y las disfrutaba menos. No es que porque es arte tenemos permitido hacer lo que sea o estamos exentos de asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, en este sentido, sí creo que estas cuestiones éticas son como, pues, algo muy necesario, pero que creo que pocas veces se pone la atención que requiere, ¿no? Y entonces, son sobre todo este tipo de violencias las que, reitero, son más evidentes, pero creo que incluso pueden ir más allá de lo físico. Porque muchas de mis acciones son, o de las acciones que ejecuto y que en algún momento me acompañan otras personas o que sostienen otras personas, ¿no? Es pensar en lo que va a implicar esa acción para esas personas que sostienen, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahí empieza como un ejercicio de cuidado, ¿no? Y me empiezo como a preguntar, bueno, si hago esto, ¿de qué manera va a impactar, ¿no? Entonces pienso, no sé, por ejemplo, en la acción de haber cerrado la calle, ¿no? En Carranza, ¿no? Que pues era parte era parte del festival, no le gusta el mismo, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero era importante para mí enunciar como lo que estaba pasando y cómo cuido al festival, pero también cómo cuido a Pili, que me prestó un extintor, y cómo cuido a Juan, que me prestó un bote, o cómo cuida a Manuel también, que están ahí, o cómo cuida a Kevin, ¿no? Pues creo que muy brevemente, el regresar al cuerpo, el quedarse quietas un momentito e identificar si lo que van a hacer, si la propuesta que se va a hacer realmente estamos cómodas con ello. Si, claro que te van a sudar las manos, claro que te vas a poner un poco nerviosa porque pues a fin de cuentas vas a estar frente a personas, pero sí tratar de escucharte a ti, si sí quieres hacer eso, si no pone en riesgo tu vida. O la vida de otras personas, o la vida de tu compañera con la que vas a trabajar, compañero. Si van a haber más personas, pues a ver si todos nos sentimos cómodos con lo que vamos a realizar. Como performance, pues no es como un guión así estático, ¿no? Pero sí saber que en cualquier momento nos vamos a cuidar y arropar.